Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos aquellos que son de esta familia de Sello de tu Esencia. Hoy los saludamos a todos aquellos que nos siguen de diferentes países. Les mandamos un abrazo, una bendición. Oramos por ustedes para que el Señor siga llevándolos a ese propósito que tienen con sus vidas. Hay algo que a veces uno como líder se frustra dentro del mismo cristianismo, y es que a veces uno empieza a ver personas secularmente hablando que no son cristianos o que están alejados de Dios y que les empieza a ir muy bien en la vida. Am, Entendamos muy bien en la vida en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a que consiguen un buen trabajo, en cuanto a que toman riesgos, en cuanto a que hacen ciertas cosas. Eso no garantiza, obviamente, que sean prósperos. La palabra prosperidad no se refiere a tener un buen trabajo, no se refiere a tener un buen título universitario, porque sabemos que realmente la prosperidad es conocer a Dios, es tener una relación con Dios y que pues obviamente también tenga una vida equilibrada. Amén. Pero el dolor que a nosotros nos viene a veces como líderes es encontrar muchas personas que conocen de Dios y que no avanzan en las cosas, que están estancados, personas que llevan mucho tiempo en deudas, deudas, deudas. Otro tipo de personas que no avanzan, pueden estudiar, tienen talento y no lo hacen. Personas que pudieran ser líderes de su comunidad, impactar con el mensaje de Cristo, y empezamos a encontrar un común denominador, algo que es difícil de entender. ¿Qué es difícil de entender? Que hay un Dios que conquista, un Dios que abre brecha, un Dios que nos lleva a avanzar, pero sus hijos tienen una especie de estancamiento, y es un patrón que se repite, y es el temor. Y muchos son regidos por el temor, de tal manera que no alcanzan cosas en la vida. Y esas decisiones temerosas y demás no les permiten avanzar al propósito que Dios tiene para su vida. La primera conversación que hay entre Adán y Eva y el Señor tiene que ver con una conversación donde el hombre dice: es que tuve temor y por eso me escondí. Y podemos ver cómo el hombre, por su naturaleza, es un hombre que es dado a temer. Cuando el hombre estaba con Adán y Eva antes del pecado, podríamos ver a un hombre con seguridad, con propósito, con identidad, con autoridad. Dios le dio gobierno, pero luego, a raíz del pecado, a raíz de su desobediencia, empezó a temer. Y ese temor ha empezado a invadirnos completamente. La Biblia enseña de hombres como Juan, un día que se para delante del Señor, el poder del Señor se manifiesta y él tiene temor, y el Señor le dice: no temas. Hay un momento donde el Señor está en un momento de entrenamiento con sus discípulos. Están en una barca como tal, viene una tormenta terrible y demás, y ellos se asustan y el Señor les tiene que decir: no temas. El propósito de Dios con nosotros es que no temamos. Pablo también está pasando por un momento difícil donde tiene que ir a predicar el evangelio e ir a hablar de cruz. Y el Señor, sabiendo el temor que él tiene, le dice: Pablo, no temas. Y hay un pasaje que me encanta que habla precisamente de que nos ha dado un espíritu diferente para contrarrestar el temor. Tú y yo, por nuestra naturaleza caída, tememos. De alguna manera, porque somos carnales y demás, tenemos unos temores que son naturales. Pero miren lo que dice precisamente en 2 de Timoteo 1:7. Dice: ¿por qué no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Miren lo que dice allí. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Miren lo que dice en la traducción del lenguaje actual, ese mismo versículo, pero para que lo podamos comprender un poco mejor. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. O sea, al Espíritu que se está refiriendo es al Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo que nos ha sido dado, y ese Espíritu Santo no se nos ha dado para que temamos o para que seamos cobardes. Miren lo que dice allí: sino de poder, perdón, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. En este contexto, el temor se está refiriendo a una cobardía, a timidez. Viene un reto, viene un desafío, pero tengo cobardía, tengo timidez. Y definamos un poco, entonces este versículo está enfatizando que el miedo no es de Dios.
Por favor, dígale al que está a su lado esto que el Señor quiere decir. El miedo no es de Dios, te lo quiero recordar. Sino que Dios a través de este versículo, lo que nos quiere dar a entender es animar al creyente a no dejarse dominar por el miedo. No nos podemos dejar dominar por el miedo. El miedo es algo natural que viene a nuestras emociones, de pensamientos y demás. Ya lo vamos a ver, pero el Señor no quiere que nos dejemos dominar por el miedo. No quiere que nos volvamos unos esclavos de ello, sino que podamos confiar en ese poder que Dios nos ha dado. Entonces empezamos a hablar, ¿qué es espíritu de cobardía? Allí espíritu de cobardía lo define de la siguiente manera. Podemos pasarla. Dice, se refiere a un espíritu que nos hace sentir miedo y nos impide actuar con valentía. ¿Cobardía qué es? A un espíritu que nos hace sentir mucho miedo y nos impide actuar con valentía. No me permite actuar, me neutraliza. Luego define espíritu de poder. ¿Qué es espíritu de poder? Se refiere a la fuerza y el vigor que Dios nos da para enfrentar la vida y llevar a cabo su voluntad. O sea, Él nos da un vigor que no pertenece a nosotros, sino que proviene de Dios y es un espíritu de poder. Luego espíritu de amor. Y este se refiere al amor que Dios nos ha dado para amar a los demás y a sí mismo. O sea, es difícil que podamos amar. Generalmente nuestro amor es condicional. Yo te amo porque tú a mí me das algo. Pero amar como Él quiere que amemos, aun cuando otro nos pague mal, eso se está refiriendo a que Dios nos ha dado esa facultad para amar al otro. Y dice, y espíritu de dominio propio. ¿Qué es espíritu de dominio propio? El Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la capacidad de controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones y acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese espíritu de dominio propio me está diciendo, yo no te vas a dejar gobernar por las emociones, porque a veces nuestras emociones son como un yoyo, un día arriba, otro día abajo, un día me quiero pegar un tiro, otro día me quiero ir para un parque, o sea, estamos andando así y el Señor está diciendo el dominio propio para que controles esas emociones, esos sentimientos y que no te llevan a la voluntad de Dios, te ha dado el dominio propio. Eso es lo que hace el Señor, nos enseña. Ahora, tú y yo podríamos tener temores normales, el temor de no coger una plancha porque está muy caliente, el temor en un semáforo para cruzarlo y que que está en verde y yo me lo cruce. Obviamente esa clase de temores son normales, pero yo en esta mañana quisiera hablar un poco de otra clase de temor, de esos temores que son arraigados a nosotros, de esos temores que nos quieren controlar, de esos temores que a veces no somos conscientes que nosotros los tenemos, que a veces nosotros no los tenemos. Entonces, quisiera que pudiéramos ver un pasaje, allí está en Isaías 41, y en Isaías 41, quiero que por favor leanlo allí como dice. Todos léanlo allí al unísono. Amén. Allí está diciendo, este pasaje es un pasaje ancla. Dígale al que está a su lado, este es un pasaje ancla bíblico. ¿Y ahora qué es eso? Pregúntale al que está a su lado. ¿Qué es eso? Los pasajes ancla se está refiriendo a que son pasajes que todos son importantes, pero ancla se está refiriendo a que son muy importantes para poder enfrentar cierta situación. Este pasaje de Isaías nos habla de cómo deberíamos nosotros enfrentar el temor y cómo deberíamos hacerlo, ¿sí? Y cuál debería ser nuestra posición. Entonces, el Señor lo primero que está diciendo es no temas porque yo estoy contigo. Está hablando de una confianza. Está hablando de esa confianza que debemos tener en Él. Y está diciendo no desmayes. ¿Qué dice? No desmayes. ¿Por qué no desmayes? Está diciendo usted en el temor debería confiar en mí. Pero lo otro es no desmayes. Y no desmayar es porque generalmente cuando tememos empezamos a entrar en ansiedad y en un temor que nos controla porque empezamos a ver la dificultad más grande que a Dios. O sea, como que Dios está acá, pero lo que usted ve no es a Dios, sino que la dificultad tapa a Dios. Y ese ver las cosas y no ver a Dios genera en nosotros ansiedad. ¿Genera en nosotros qué? Ansiedad.
Si hay una persona que sufre de ansiedad, hay una persona que sufre de temor, es una persona que precisamente ve las circunstancias pero no ve a Dios. Y la invitación de este pasaje es: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora, vamos a verlo y más adelante lo vamos a poner un poco en práctica para comprender. Primero quiero hablarle de las causas del temor. ¿Vamos a hablar de qué? De las causas del temor. ¿Qué son esas causas del temor? Pero quiero que miremos esto. Generalmente en la vida, como cristianos, a veces decimos: ya soy cristiano y ya no temo porque el Señor me hizo valiente. No, yo tengo que reconocer que hay ciertas actitudes en mí que empiezan a brotar en diferentes circunstancias que a veces no reconozco, que están llenas de temor y que no me permiten avanzar, que no me permiten ser osado, que no me permiten salir al propósito que Dios tiene para mí. Esas las vamos a revisar. Son como esas cosas que tenemos en el interior, que a veces las vemos tan normales, pero que son situaciones que se están convirtiendo en un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, lo primero son pensamientos y sentimientos de incompetencia. Pensamientos y sentimientos de incompetencia. ¿Qué es eso? Generalmente nosotros tenemos una grabadora. ¿Recuerdan esto? Era una grabadora por allá en los años 90 y en el año 2000, donde usted llegaba y grababa todo. Usted grababa allí. A veces nos mintieron cuando nos dijeron: ¿saben una cosa? Compre cursos de inglés y duérmase y deje la grabadora ahí toda la noche y usted al otro día va a aprender inglés. Nos mintieron. Yo coloqué varios cassettes y no funcionó. Pero fuera toda broma, tú y yo tenemos una grabadora. Tú y yo, desde pequeños, empezó a grabarse todo lo que pasaba con nosotros. Es una grabadora que ni siquiera usted accionó, pero es una grabadora que escribe todo el tiempo lo que ha pasado en su vida. Es esa grabadora que apenas algunos empezó a funcionar desde el vientre de su mamá. Ahí empezó a recibir todo lo que decía papá, lo que decía mamá, toda situación empezó a ser grabada allí. Y esa grabación, de alguna manera, es la que se convierte en la que dirige nuestra vida. Entonces, ese pensamiento, entonces una causa de temor tiene que ver con los sentimientos de incompetencia. ¿Por qué? Viene un reto, viene un desafío y usted empieza a rodar la cinta que está allí grabada y empieza a decir: yo no creo que pueda asumir ese reto. Otros pueden, yo no. Si yo lo intento, voy a fracasar. Porque un día lo intenté y me fue mal. Yo no creo que pueda ser lo suficientemente competente para asumir cierto reto. Y entonces a ese pensamiento se suma mi imaginación. En lugar de ver ese reto o ese desafío como algo para conquistar, la incompetencia me dice: no lo intentes, no puedes. Y la imaginación, en lugar de verlo: pero te vas a superar, vas a crecer, vas a mejorar tus finanzas, vas a poder extender el propósito que Dios tiene para tu vida. Por el contrario, lo que dicen los sentimientos o lo que dicen esos pensamientos es: no lo intentes, no lo vas a poder lograr. Otros pudieron, pero tú no. Y entonces la conclusión es que empiezo a sacar una especie de ideas para programarme de que no me va a ir bien. ¿Para qué lo intento? No voy a fracasar. ¿Para qué voy a hacer eso si voy a fracasar? Y me lleno de argumentos para no intentarlos. Esa es una de las causas del temor, la incompetencia. Creo que no soy competente, no lo puedo lograr. Otros lo pueden lograr, pero yo no. Lo segundo que es una de las raíces del temor tiene que ver con la autoimposición de estándares por realistas, autoimposición de estándares poco realistas más bien. ¿A qué se está refiriendo a eso? Generalmente usted tiene estándares, los que trabajamos acá, estamos en la universidad o están estudiando y demás, tienen unos estándares. Quiero estudiar, quiero sacar tanto porcentaje, quiero tener 4 para la beca, que no me la vayan a sacar. Tengo varios estándares que me he puesto en mi trabajo, hay unas metas por cumplir y demás. Pero los temores empiezan cuando yo empiezo a establecer una serie de estándares, o sea, quiero llegar a hacer grandes cosas, ciertos retos, pero sin tener en cuenta mis capacidades, mis talentos.
como veo que otros pueden, yo me autoimpongo, si ese puede, pues yo también puedo. Pero no tengo en cuenta mi talento, no tengo en cuenta el propósito de Dios. Y entonces se me convierte en una ansiedad tratar de llegar a esos estándares altos que fueron impuestos por mí, pero que son irrealistas. ¿Me hago entender, iglesia? Allí se disparan los temores. ¿Por qué? Porque entonces entro en una crisis de ansiedad, pero porque otros pueden y yo no. Y como nosotros estamos ante unos estándares del mundo que nos están diciendo todo el tiempo, llena este estándar, llena este estándar, llena este estándar. Y si usted no tiene, si usted tiene 30 años y no ha conseguido un apartamento, pailas, usted ya murió pobre y usted empieza a tener una serie de pensamientos donde usted dice, no, hay que conseguir plata, hay que... Y muchos de nosotros puede ser que no tengamos ese talento para las matemáticas, pero no quiere decir de que Dios no te haya dado otros talentos para poder lograr otro tipo de metas. El problema es cuando te estableces unos estándares sin preguntarle a Dios y sin ser consciente de si tienes los talentos para poder lograr eso. Eso causa temor y eso causa ansiedad. Recuerde que la ansiedad es un sentimiento donde uno perdura y no lo puedo hacer, no lo puedo hacer y genera una clase de frustración, porque por más que lo intente no puede y vuelve y lo intenta y vuelve y lo intenta. Amén. Lo tercero son pensamientos o sentimientos de culpa. ¿Qué genera el temor? Pensamientos o sentimientos de culpa. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Es que generalmente yo me siento inmerecedor. Hice algo malo, Dios me perdonó, pero la volví a embarrar y yo me siento inmerecedor de ser bendecido. Como que no me puede ir bien en la vida. Como que intento decir, pero no, Dios, es que yo no lo merezco. ¿Por qué? Porque imagínate lo que yo hice o el pecado que yo realicé o esa situación. Yo no, algo que yo hice que ya se lo llevé a Dios, ya Dios me perdonó, pero es un autocastigo. Entonces te empieza a ir bien en la vida, empiezas a avanzar, vas bien, pero de repente vuelves e inicias. ¿Por qué? Porque en su subconsciente se ha hecho entender que es inmerecedor de ser bendecido. Amén. O sea, pienso que yo no merezco ser bendecido, que yo no merezco estar bien, porque de alguna manera la he embarrado y necesito flagelarme. Entonces me va bien en la vida y creo que tengo que volver luego a empezar. Y son esas personas que les empieza a ir bien en la vida, pero como que tienen un retroceso y vuelven a avanzar y van bien y vuelven nuevamente porque no han podido superar ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Y eso es anular la gracia de Dios. ¿Por qué anular la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es recibir cosas que tú y yo no merecemos. Y si Dios te quiere promover a algo y tú por sentimiento de culpa no lo haces, estás negando la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios te dice, sí, yo sé que no lo mereces, yo lo tengo claro, pero yo he decidido bendecirte. Yo he decidido abrirte puertas. Yo he decidido que asumas este reto y demás. Necesitamos deshacernos de esos sentimientos de culpa. Lo otro, entonces podríamos hablar de lo que sigue es las actitudes con las que crecimos. ¿Y a qué se refiere con esas actitudes a las que crecimos? Se refiere a que tú y yo estamos en esta grabadora. Estamos hablando de qué genera los temores, ¿de acuerdo? O lo despierta en nosotros. Entonces tenemos la grabadora y esa grabadora, papá y mamá nos dijeron lo que ellos quisieron en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Pero también está lo que dijeron nuestros profesores o también el bullying que algunos de nuestros compañeros nos decían. Ahora, hace un poco para acá empezamos a hablar de bullying, pero antes se refería a rechazo o burla. Ahora ya nos volvimos hablamos mucho mejor, le llamamos bullying. Pero realmente todo eso está grabado en mi cabeza, todo lo que me han dicho. Yo recuerdo que dentro de lo que sucedió en mi vida, yo voy a hablar de mi vida para ponerla como ejemplo. Yo recuerdo que una vez estaba estudiando en un colegio de monjas y tenía que hacer una suma. Yo recuerdo que la suma empecé a hacer, me dieron una cifra y empecé a escribir la cifra, pero resulta que cuando me dieron la cifra, en lugar de empezar de derecha a izquierda, yo empecé de izquierda a derecha para escribir el número. Y recuerdo tanto que esa persona me dijo algo así, ay, usted es muy bruto, vaya y siéntese y no sé qué. ¡Pum! Eso quedó grabado allí. Recuerdo también una profesora que un día me mandó a hacer un metro, de esos metros que hacen en cartulina,
y le colocamos cinta, entonces teníamos que colocarle los milímetros, los centímetros y demás, y quedó tan bien que empezó a medir los otros metros a ver si habían quedado muy bien. Pero al finalizar, cuando ya se estaba terminando el año, me dijo, usted nunca me entregó nada. Y no, pero si mi trabajo estuvo allí, ¿cómo? Y usted midió los otros metros. No, usted nunca me entregó metros y demás. Y empecé a estar defraudado de aquellos. Ah, también recuerdo que cuando estaba estudiando, perdí un año por un signo de interrogación. Imagínense, en 365 días por un signo de interrogación. Un profesor me dijo, no, no pasa. ¿Por qué? Porque le falta un signo de interrogación. Y también recibí el rechazo. A veces papá cuando estaba de mal genio, mamá me decían cosas que quedaron grabadas allí que yo no quería que quedaran allí grabadas. Pero quedaron, yo no podía darle play. Eso está metido allí en mi cabeza. Esa es esa grabación que tú y yo tenemos. Pero recuerdo una situación bien difícil. Todo lo bueno, lo malo quedó grabado allí. Y recuerdo una vez que ustedes lo he contado aquí de testimonio, cuando tenía 11 años, casi 12 años, mi papá fue asesinado. Y al pasar eso, pues obviamente mi mamá no quería perdernos y vino sobre nosotros un cuidado. Empezó a ser papá y empezó a ser mamá. Y empezó a decirnos cosas como, cuidado cuando salga a la calle, cuidado cuando vaya al parque, cuidado que no le vayan a hacer daño, cuidado que no lo vayan a robar, cuidado posiblemente le hacen daño en el corazón, tenga cuidado de esto, tenga cuidado de lo otro. Y su intención era buena, pero el trasfondo como tal era que no quería perder porque ya había perdido a su ser querido, a su esposo. Y en ese momento vino sobre nosotros, sin querer queriendo, una sobreprotección. Y esa sobreprotección entonces se convirtió en algo así como que no te arriesgues en la vida, porque vas a fracasar. No lo hagas. Toma todas las precauciones posibles, porque te van a hacer daño. Y esa sobreprotección, en lugar, yo entiendo la motivación, el cuidado para mí, pero esa sobreprotección a veces trae el no querernos arriesgar, el querer que todo sea seguro, el querer que cuando cruces una calle estás pensando en que no te vayan a robar, que cuando vas a ir a un parque lo primero que estás pensando es no te vayan a robar, no te vayan a hacer daño. ¿Por qué no vas al parque, vas con el pensamiento de que lo puedes disfrutar? ¿Por qué no asumes cosas como de que te puede ir bien con eso? Porque nuestra manera de pensar frente al temor empieza a rodar lo que alguien nos dijo una vez y lo recordamos, y lo recordamos, y lo recordamos, lo que dice esa cinta. Entonces, cuando viene una situación que tienes que enfrentar, empiezas a recordar lo que dice esa cinta en tu cabeza. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso empieza a afectar una vida espiritual, porque no podemos avanzar, no podemos crecer. ¿Me siguen allí, iglesia? Amén. ¿Y cómo me afecta eso? Obviamente lo que decía mi mamá o lo que decía mi familia era ley para mí, y hasta ahora si no he aprendido a discernir, entonces se convierte en lo que me gobierna y en lo que yo todo el tiempo empiezo a darle play cuando viene una prueba o una situación difícil. ¿Por qué no te arriesgas? Porque tengo un exceso de sobreprotección. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Claro que hay cosas que son de sentido común que tengo que tener cuidado, pero la sobreprotección de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y ni un espíritu de conquista. Y si hay algo que tiene que descatarse o que se tiene que tiene que tener los hombres de Dios y las mujeres de Dios, son valentía. Ustedes van a ver a Pedro caminando sobre las aguas. Para eso se necesita mucho coraje. Creerle al Señor. Todos estos apóstoles le perdieron el miedo a la muerte, que es uno de los grandes temores, y por eso se extendieron y llegaron a hacer lo que llegaron a hacer. Si tú y yo no empezamos a quitarnos los temores, vamos a ser manipulados muchas veces. Muchas veces cuando estamos, el temor nos dice, pilas, si haces esto o reclamas que no abusen de ti, te van a dejar. Repítetelo. No puedes decirle al otro lo malo que está haciendo contigo. ¿Por qué? Porque te van a dejar y te van a abandonar. Y es tanto el miedo que vas a permitir que otra persona te manipule
y no le puedes decir la verdad porque el cassette te lo repite. Como tu papá te abandonó y como abandonó a tu mamá, a ti también te van a abandonar. ¿De verdad, grabadora? Sí, de verdad. Y empiezas a creer. Y cuando vas a actuar y Dios te llama a que seas libre, prefieres escuchar la cinta que está allí grabada. Consecuencias del temor y de la ansiedad. ¿Cuáles consecuencias vienen entonces a raíz de esto? Uno, consecuencias del temor. Juicio impreciso e indecisión. Que cuando empiezo a temer y me empiezo a dejar gobernar por eso, empieza a venir un juicio impreciso e indecisión. Claro, porque no puedo ver las cosas con sobriedad. O sea, ya vengo con cierto temor. Como que ya estoy pensando que eso malo va a pasar y eso nubla mi entendimiento. No puedo ver las cosas como son, porque ya vengo predispuesto. Entonces, frente a la vida, estoy todo el tiempo, no me hagan daño. Entonces, es como un arquero, no me hagan un gol, no me hagan aquí, no me hagan daño, no me hagan. En lugar de, uno no puede vivir la vida todo el tiempo a la defensiva, tiene que ir a la ofensiva de lo que Dios está llamando a hacer. Amén. Eso pasa, entonces la consecuencia es que empiezo a tener juicios imprecisos e indecisión. Esa indecisión que me lleva como, pero si estoy actuando bien, no estoy actuando bien, no puedes actuar con sobriedad para poder enfrentar esa situación. Lo segundo es improductividad. ¿Por qué? Te vuelves improductivo porque esa persona no puede ser tan productiva. ¿Por qué? Suelen ser, como esa persona está pensando en otra cosa, está ansioso, está tratando con sus temores, no puede ser productiva en lo que hace. ¿Me hago entender? Es como si usted está en un trabajo y usted está tan preocupado y tan ansioso de que lo van a echar y me van a echar y me van a echar y me van a echar. Sí, pero haga bien su trabajo. No, pero me van a echar, me van a echar, me van a... Pero haga bien su trabajo, me van a echar, me van a echar. ¿Me hago entender? Porque el temor te vuelve improductivo y empiezas a estar ansioso en lugar de hacer lo que deberías hacer. Otra de las consecuencias del temor es la postergación. Porque miren esto. Cuando usted teme, usted dice, yo creo que yo si lo voy a hacer, que lo haga bien. Pero como creo que para poderlo hacer bien necesito el momento adecuado, entonces necesito prepararme de la mejor manera para no fallar. Entonces posterga todo el tiempo todo, porque a la raíz de la postergación es un miedo al fracaso. Porque no quiero que me fracasar por lo que voy a hacer. Entonces prefiero postergar las cosas hasta que todo esté más preparado que un yogur para poderlo hacer. Entonces cuando una persona se vuelve temerosa, se convierte en una persona postergadora. Amén, iglesia. Lo siguiente es que empieza a generar un espíritu de persecución. Una persona que es temerosa, que es dado los miedos y demás, tiene una sospecha de que todo el mundo le está mirando, que todo el mundo le está calificando porque tiene miedo al fracaso. Entonces, siente que otros me miran, otros me están señalando, otros me están diciendo ciertas cosas y demás, me señalan y demás, porque ese sentimiento de persecución no les caigo bien y demás, porque sus inseguridades despiertan sus temores, o su temor empieza a despertar más bien sus inseguridades y empieza a creer que todo el mundo lo está calificando porque esa persona se está autocalificando severamente. Y allí que viene entonces, lo quinto es una relación con obstáculos con Dios. ¿Por qué? Porque usted se mete a orar. Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y conquista ese barrio. Vayan y conquisten Molinos Luz. Vaya y vaya por ese trabajo. Vaya, entre a la universidad. Vaya. Y entonces usted empieza a decir, sí, Señor, de verdad. Pero empieza a escuchar la grabadora. No, no puedes. No, no lo vas a poder lograr. De verdad, no lo intentes. Señor Jesús, mira, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no me has dado un espíritu de cobardía. Pero acuérdese que usted la vez pasada falló y acuérdese que le va a ir mal. Y usted empieza a tener un obstáculo, el temor se convierte en un obstáculo de lo que Dios quiere hacer con usted, porque el Señor le está diciendo, vaya y conquiste su orgullo,
Y la grabadora le está diciendo, no, 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 que el orgullo es lo que hace que usted ponga la cara fuerte frente a la vida y nadie se la monte. El Señor le dice humildad y aquí le dice, no, 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 orgullo, parece duro, no se deje. Si le gritaron, grite 3 veces mayor. Y eso nos dice la grabadora. Cuando vemos un reto de, puedes mejorar en tu trabajo, ¿por qué no te calificas para tu trabajo? La grabadora te dice, no, no lo intentes. Esa otra persona está mejor preparada que tú y a ti te falta, y te falta mucho. Y el Señor te dice, no es mi gracia la que te sustenta. Ve y golpea esa puerta que yo te la voy a abrir. No, no lo intentes. Entonces ese temor se convierte en un obstáculo para tener una relación con Dios, porque prefieres escuchar todo el tiempo la cinta que alguien grabó en tu cabeza. Amén. Y mientras tú no empieces a mirar hacia adentro y expongas lo que hay delante de Dios, no van a venir los cambios. Porque generalmente como cristianos somos dados a, yo todo lo puedo en Cristo, yo no temo, y el tratar de ignorar la situación no quiere decir que se va a ir. Vamos a hablarlo. Entonces ahora, ¿cómo podemos superar ese temor y ansiedad en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos? Y vamos a hablar aquí rápidamente de eso. Primero es reconózcalo e identifíquelo. Miren, hace un tiempo atrás, yo lo he contado, pero hace un tiempo atrás le tenía miedo al teléfono, literal, el teléfono. A esos teléfonos antiguos que sonan rin, rin, ¿recuerdan? Y yo un día, yo me paré y dije, pero ¿yo por qué le tengo miedo al teléfono? De verdad, o sea, escuchaba el rin, rin y, ¿por qué yo le tengo miedo al teléfono? Era un pánico, una vaina que se despertaba en mí. ¿Por qué? Y en ese momento me puse a pensar y dije, pero ¿por qué le tengo miedo? Y empecé a comprender que muchas de las malas noticias de la muerte o fallecimiento de algunos familiares siempre sonaba el rin, rin, y despertaba en mí que venía una mala noticia. Yo tuve que identificarlo, llevarlo al Señor, ir a la raíz para que el temor se fuera. Lo que el Señor está diciéndonos es que si yo identifico un temor, yo tengo que decir, esto no es normal. O sea, ¿cómo es que siempre alguien me manipula, y yo en lugar de colocar límites, yo le digo a todo que sí? Hay algo que está pasando en mí. Tengo miedo de confrontar a alguien. Tengo miedo de decirle a la persona lo que pienso. ¿Qué es lo que pasa en mí? Ay, no, yo lo ignoro. Ay, no, el Señor no, ahí sí se vuelve bíblico. Ay, el Señor nos llamó a ser pacificadores. Lo que yo debo hacer es empezar a identificar de dónde viene esa inseguridad. ¿Por qué eso? ¿Qué pasó conmigo? Y llevar a la raíz y llevarlo a Dios. Porque eso no se va a ir porque usted lo ignore. Amén. Reconózcalo, identifíquelo. ¿Por qué? Porque actúo de esta manera, porque viene una situación y yo siempre soy amarguis. ¿Ha visto? Como que todo mundo quiere y yo siempre veo lo malo y como que soy dado a dañarle la fiesta a todo mundo, como que todo mundo, mira este plan y demás. No, eso tan bueno no dan tanto. Ay, ay, hay algo. Ay, lo vinieron y lo abrazaron, es porque se quieren aprovechar de usted. Esa clase de sentimientos o pensamientos despierta que hay temores en su vida. Y entonces en lugar de estar disfrutando una bendición, usted se tira pues una piñata, ¿me entiende? Con su actitud. Saca rabones a los payasos de la fiesta. Corta el ponqué, ¿me entiende? Daña el vino que no tiene alcohol. Lo cortó. ¿Por qué? Porque no es normal estar así. Si yo soy una persona resentida, tiene que ver con temor, porque a la larga la falta de perdón es temor. ¿Qué es temor? Porque a la larga es como, yo no quiero que me hagan daño y no me lo van a volver a hacer. Por eso yo coloco una pared que se llama falta de perdón, no te perdono. Jaja. La raya está ahí, por eso mi mala cara, por no decir mi mala fe. Perdón. Yo la pongo de esa manera y te hago así para que tú no me vuelvas a hacer daño. Entonces la falta de perdón, la raíz es el temor. Necesito tratar con eso. La amargura en mi vida no se puede convertir en, ay no, y yo lucho para no ser amargado, y yo intento ponerla, vaya a la raíz, trátela, trabájela, sáquela delante del Señor.
Lo segundo que tengo que tener es mi relación con Jesucristo. O sea, la manera para poder vencer el temor y mi relación con Jesucristo. Yo sé que cuando uno le dice relación con Jesucristo, algunos dicen, ay, sí, hay que orar. Ay, sí, no, va a ir, Jesús, Jesús. Yo lo que tengo que decir es Jesús, Jesús, Jesús en todo. No, la palabra del Señor dice que Jesús es la verdad. ¿Jesús es qué? La verdad. O sea, no hay nadie en el mundo que se haya atrevido a decir, yo soy la verdad. O sea, es radical para algunos. No, 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 la verdad es relativa. No, la verdad es la verdad. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Y si yo soy la verdad, lo que yo digo de ti es lo que debe tener peso. ¿Y qué es lo que debe tener peso? Que yo fui a la cruz para quitarte la culpa. Que tú ahora eres hijo de Dios por mí. Que estoy interesado en que te vaya bien y que todo lo puedes en mí, porque eso es lo que te va a hacer cambiar tu mentalidad. Si tu relación con Jesús es fuerte, la de la grabadora se va a anular. Pero si nosotros todo el tiempo enfrentamos la vida escuchando la grabadora y no entendemos que mi relación con Dios empieza a borrar lo que hay en la grabadora, entonces mi vida espiritual se va al pique. Porque si hay algo que el Señor hace es que santifica nuestra manera de pensar con una relación con Dios. Cuando comprendo lo que dice su palabra, aquí es donde voy a empezar a cambiar. No hay otra manera. Él es el único que me puede decir la verdad. Recuerden esto. Adán y Eva pecaron, fueron echados, sacados de un lugar. Pero lo ideal es volver al Edén, a un lugar placentero de relación con Dios. ¿Cómo regreso al Edén? Por un camino. ¿Cuál es ese camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el que te va a regresar o te va a llevar a tu identidad sin temor es Jesús. Quien te va a mostrar la verdad es Jesús. La verdad de las mentiras que estuvieron grabadas. Aquí en las cintas hay cosas muy lindas, pero también aquí hay muchas mentiras y hay muchas cosas que prevalecen por encima de. Luego dice, entonces lo siguiente que debo hacer es borrar lo que hay grabado. Yo tengo que borrar esto. Yo no puedo seguir con esto mismo. Yo tengo que cerrarlo, anularlo. No puedo aceptarlo más. Entonces allí está, ¿qué pesa más en ti? ¿Lo que dice el Señor o lo que está en tu grabador? Quien le da ese valor eres tú con tus decisiones. ¿Con qué? Con tus decisiones, no con tus emociones. Ay, sí, hoy estuvo el culto muy lindo. El Señor me habló. Aleluya, gloria a Dios. Oh, pero el Señor te dijo que enfrentes esa situación. Sí, pero no. Porque a veces el cristianismo se ha convertido en una carga emocional, donde solamente recibimos, la gloria al Señor, cómo se movió y la presencia del Señor. Y cuando Juan estaba diciendo, gloria a Dios, yo sentí la presencia del Señor y demás. Y cuando llega a su casa, llega a golpear a todo el mundo, al perro, quite día, y cómo que no han hecho el almuerzo, y hoy siendo el día de la madre, abras. Y empieza con esa actitud donde quedó lo que estaba recibiendo, porque su cristianismo es un cristianismo emocional. Y entonces por eso a nosotros nos señalan esos cristianos, dicen y hacen y no sé qué. No, porque el cristianismo se demuestra realmente cuando empiezo a vivirlo. Entonces yo decido a quién le voy a dar peso. Si le voy a dar peso a lo que dice el Señor o a lo que dice mi grabadora. Si tú sigues escuchando tu propia grabadora, no hay cambios. Me encanta lo que dice Albert Einstein. ¿Qué dice Albert Einstein? Que si quieres cambios, que si quieres, que es un necio, él lo dice. Un necio es aquel que quiere cambios haciendo las cosas de la misma manera, una y otra vez. Sigue escuchando tu grabadora, síguela escuchando, pero ahí no hay progreso, ahí no hay nada de Dios y puede ser un cristiano nominal, de esos que dicen ser cristianos, pero en su vida realmente no lo representa por sus decisiones. Amén. Lo siguiente que va a hacer es rechazar ese sentimiento. Que rechazar ese sentimiento. Miren esto. Pongo de la siguiente manera. Recuerdo, hace unos días estaba hablando con mi hijo y con Jeremy le estaba contando cuando era niño. Hace poquito eso, yo de ser niño. Caterín, ahorita hablamos. Entonces, yo recuerdo que me montaba en una baranda
donde se hacen piruetas. Y recuerdo que yo hacía unas piruetas y me iba bien. Había un pelado que nos estaba enseñando y lo hacía bien, lo hacía bien, lo hacía bien. Y de repente, un día me pegó un tiestazo y yo dejé de hacerlo y demás. Entonces, siempre que cojo una barra, me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Entonces, posiblemente hoy, 2025, aquí tengo que saltar una barda. Entonces voy a saltar esa barda y al saltar esa barda mis pensamientos producen emociones. Entonces al saltar esa barda viene el recuerdo del dolor del pasado y entonces me inhibe en este momento 2025 a saltar esa barda que la puedo hacer. Me entra el miedo. ¿Me hago entender? Los elefantes, se dice que la manera para corregir a los elefantes o para formarlos es cuando son muy pequeños. Porque cuando son muy pequeños, tú puedes colocarle una cadena y amarrarlo a una estaca y él intenta quitarla y no puede, porque no tiene la fuerza. Pero cuando son adultos, lo sorprendente es que la misma cadena y es el mismo palo y él ahora lo puede quitar si él quisiera, pero ahora no, él cree que porque cuando niño le intentó no pudo, ahora cuando grande menos lo puede hacer. ¿Me hago entender? Muchos de los temores que tú y yo tenemos son emociones que se disparan frente a una situación del pasado. Como si alguien te dejó, por ejemplo, en tus sentimientos, alguien te dejó y entonces tú vas a iniciar una relación de amistad con otra persona, de amistad, ni siquiera de relación. No, este man viene con otras intenciones, me va a hacer daño. Ay, no, yo me los conozco y como me hicieron y no sé qué y me prometieron. El otro hace 20 años me dijo que tan linda que estaba y este desgraciado que llevo conociendo los meses me dice que tan linda que está. Va para el mismo lado, va para lo mismo, va a suceder exactamente lo mismo. Se disparan emociones del pasado y necesito deshacerme de ellas y confrontarlas con Dios. Usted no tiene la misma inteligencia que tenía cuando era un niño, pero usted tiende a pensar que los decretos, hablando claramente, decreto, no, nosotros no creemos en decretar y demás, creemos que es antibíblico, pero cuando hablo de decretos son sentencias que usted se da y usted empieza a decir, uy, no, sí, de verdad, si como niño no pude, yo de adulto no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Cómo que no? Sí puedes, pero no lo quieres confrontar. Entonces tengo que rechazar ese sentimiento y decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo lograrlo? Refutarlo, sacarlo. Esto no me puede dominar. Lo segundo es tomar el ancla para enfrentar el temor. Y tomar el ancla para enfrentar el temor es que el ancla que yo les acabo de decir tiene que ver con Isaías 41 y empezar a confrontar esos temores y llevarlos a cómo Dios actúa frente a mis temores. Lo primero que Isaías 41 me está diciendo es que hay alguien que me acompaña todo el tiempo para enfrentar esos temores. Recuerden esto. Recuerden que la palabra Emmanuel, cuando Dios habla diferentes, de sus diferentes nombres, hay un nombre que se identifica que es Emmanuel. Emmanuel se está refiriendo a Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros es que Dios está interesado en mi relación con Él. Él está conmigo, no como que te creó y pues mire a ver, cuando se muera, pues volvemos a hablar. No, Él está interviniendo contigo todo el tiempo. Hablando todo el tiempo, no, pero mira cómo te hicieron daño, pero levántate, ¿vas a hacer el devocional o no lo vas a hacer? Ay, mira, no te has dado cuenta, pero yo mandé un ángel y con su ala le quitó el carro que le venía a atropellar. El Señor todo el tiempo está pendiente de usted y le ama. Ese mismo Dios que te ama, te quiere decir, quiero que confrontes con la realidad de que yo estoy contigo tus temores. Quiero que reconozcas quién soy yo, que comprendas mi soberanía, mi poder, y que al que tú tienes, ese es el que va a hacer que tus temores disminuyan. Si tú enfrentas tus temores lejos de Dios, lo más seguro es que te conviertas en un orgulloso y arrogante. Como Nabucodonosor, miren todo lo que yo hice, todo esto que ven allá, hasta donde ustedes pueden ver, todo esto es mío, yo lo conquisté. Y el Señor allí lo convierte en un animal para enseñarle humildad. Mis temores, y yo tengo que, por más adulto que seas, deja de depender de tus fuerzas y toma al Señor para vencer.
Tú a veces no necesitas ser un David. Nos encantan esos mensajes. Y David cogió la piedra y agarró y ¡prin! Le pegó al gigante Goliat en una partecita sola, de manera frentón. ¿Se han visto? De manera frentón. ¿Se han visto que ahora los chicos cuando nos tienen frente ahora se colocan capul acá? ¿Se acuerdan los 60 y en los 70? Que se coloca el capul de Alf, ¿te acuerdas? Y ahora los chicos se colocan aquí rulitos para tapar la frente. Ese mismo Goliat tenía aquí una partecita acá, donde el man era frentón. Y el man coge la onda y dice, uy, certero como hizo David, yo quiero ser David. Pues tú no eres David, el David es Jesús. Ese es el que enfrenta a tus gigantes. Claro, tienes tu parte, pero Él es el que vence. No, pastor, no me gusta eso, es como dejarle todo a Dios. No, es que tú necesitas a Dios para vencer. Porque tu autosuficiencia es la que te ha llevado. Yo voy a vencer, yo lo puedo lograr. No necesitas reconocer que necesitas a Dios. Amén. Dice entonces Isaías 41 con esa perspectiva. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¡Wow! ¿Quién está conmigo? El gran yo soy. El autosuficiente, el que no necesita de nada. Ay, tan orgulloso Dios, autosuficiente. Es que ser autosuficiente, si una persona común y corriente como tú y como yo dice, yo soy autosuficiente y yo lo puedo solo, uno dice, este es un baboso, ¿cómo va a decir eso? Necesita de otros. Pero cuando Dios dice, yo soy el que soy y no necesito de nadie, Él no está mintiendo, está diciendo una verdad. Y nos cuesta creer eso. Pero Dios es autosuficiente y Él puede, tiene ese poder. Y ese poder está a tu favor y a mi favor. Amén. Esto no es una charla y quiero que tengan mucho cuidado porque esta charla suena como entrenamiento personal. Vamos a sacar lo mejor de ti. No, 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 no. Si lo has entendido hasta ahí está mal. No. Estamos hablando de propósitos ideales que Dios tiene para los hijos de Dios. Amén. Entonces cuando dice, no temas porque yo estoy contigo. Es que es una realidad, no es algo que me repito, no es una frase que le coloco en mi carro para que me vaya bien. No es eso, es una realidad. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo entiendo que tu situación es difícil, pero no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo estoy preocupado por ti. Yo estoy preocupado por amarte. Yo estoy preocupado porque permanezcas en mí. Yo voy a poner todo a mi favor para ti, dice el Señor. Eso tengo que comprenderlo. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bacano es poder decir en medio del temor, wow, no estoy solo. No sé si a usted le ha pasado eso, pero en momentos de crisis, cuando ha venido generalmente en los momentos de crisis o de temor o de ansiedad, uno se empieza a sentir solo. Pero cuando uno empieza a ver que Dios está con uno, dice, wow, tremendo. Y esa es una promesa para ti, para mí. Tú no estás solo. No estás solo. ¿Por qué? Porque me lo dice mi temor. Entonces yo me autosugestiono y empiezo a decir, Dios está conmigo. Golpéate contra la pared y repite, Dios está contigo, Dios está contigo. No, es una verdad bíblica. Es una realidad. Y eso los apóstoles lo entendieron. El Señor iba a estar con ellos. Les dio el Espíritu Santo, el Paracleto. Les dio una señal de que Él iba a estar con ellos todo el tiempo. Y muéstrenme a un Pedro, para mí siempre, yo recalco esto, pero para mí es impresionante, como un Pedro todo amedrentado y asustado y escondido cuando fueron a crucificar a Jesús. Ese mismo Pedro es el que tiene que enfrentar a Roma y tiene que enfrentar a los judíos y tiene que enfrentar. ¿Qué cambió en él? Porque él pudo ver a Jesús resucitado. Esa es nuestra verdad. Y cuando el Señor dice, yo estoy contigo, siempre te sustento con la diestra de mi justicia, yo estoy contigo. Así deberíamos nosotros enfrentar el temor. El Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor dice, estos chinos no solo no pueden, yo entiendo el poder de la carne, el poder del mundo, la seducción del mundo, necesito ayudarles y les he dado el Espíritu Santo para que puedan hacer los propósitos por los cuales yo los traje a esta tierra, para que realmente puedan ser libres. Y la iglesia dice, amén. Amén. Quiero que se pongan en pie. Quiero agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Y quiero pedirles que puedan trabajar en esto. Eso no es solamente de escucharlo, sino es de trabajar e interiorizarlo. Dios les bendiga, Dios los guarde.